Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Explosiones en Moscú, decenas de drones atacan la capital de la Federación Rusa, impactos en Tartaristán, arden instalaciones militares. La ofensiva en Su 2026 ya ha sido recuperada. 400 kilómetros cuadrados en el sur, y esto es solo el comienzo. Y además, este misil ucraniano se convertirá en una marca negra para Putin, ahora no solo el flamenco. Incendiarios, ardientes y flotantes. Imágenes desde el frente, míralas ahora mismo. Saludos, les habla Vladimir Timoshenko y comenzamos de inmediato con el tema principal. Moscú bajo ataque de drones. Al menos una veintena de drones, los llamados drones buenos, atacaron instalaciones militares en la capital de la Federación Rusa. Y además, esos mismos drones desconocidos atacaron la región rusa de Tartaristán. Una de las principales estaciones de bombeo de petróleo, Kaleikina, fue alcanzada por el ataque. Se desató un incendio en su territorio. Todos los detalles serán contados y mostrados por nuestros periodistas. Explosiones brillantes en Tartaristán. Visitantes en la capital de la Federación Rusa. Y un apagón interminable en Belgorod. Parece que la operación militar especial realmente va según lo planeado. ¿Será esto lo que quería Putin? El ladrón debe estar en la cárcel, pero hay matices. Explosiones donde realmente no se las esperaban. A 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania, Tartaristán, una de las regiones petroleras clave de Rusia, fue atacada por drones. ¿Acaso arde mejor allí? Se trata de la estación de bombeo de petróleo de Kaleikinskaya, uno de los nodos clave del sistema de oleoductos ruso. Es una de las estaciones de bombeo de petróleo más importantes en el territorio de la Federación Rusa, que realiza respectivamente el bombeo y la clasificación de productos petroleros para su posterior transporte a través del oleoducto Druzhba. Es decir, es un componente clave del oleoducto Druzhba. En Belgorod también hay su propia atmósfera y al parecer no les gusta mucho a los habitantes locales. Simplemente es el tema de conversación en la ciudad. Moscú es la ciudad donde se toman decisiones importantes. Una ciudad a la que durante años aseguraron que era inalcanzable. Y ahora, cada vez más a menudo, hay drones en el cielo sobre la capital. Moscú está paralizada. El cielo está cerrado. Cientos de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania convirtieron la capital de Mordor en una zona de pánico. Mientras los drones restablecen el orden en Rusia, Ucrania sigue recibiendo apoyo aliado. En 2026, Alemania entregará los sistemas Iris-T y Skyranger 35. Podemos decir que Alemania es un socio clave militar y técnico para las fuerzas de defensa de Ucrania. Cabe destacar los suministros de sistemas de misiles antiaéreos desde Noruega. Estos son los avanzados sistemas de misiles tierra-aire de la NASA, los cuales son ampliamente considerados como unos de los mejores en todo el mundo. Pero Ucrania no solo recibe armas de sus aliados, sino que también amplía la cooperación en la producción de armas. Francia anunció recientemente una ampliación de su asociación con Ucrania en el ámbito del uso de drones. También vine a Kiev para intentar trabajar con el Ministerio de Defensa en áreas muy innovadoras como los drones. Creo que volveremos sobre esta cuestión. Realmente necesitamos construir una asociación estratégica completa sobre drones en un periodo de tiempo muy corto. Este año, Ucrania recibirá alrededor de 10.000 drones de ataque. Todo esto es producto de la producción conjunta ucraniano-alemana. Y para finales de año se planea abrir otras 10 empresas conjuntas similares. Ya estamos comprando todo lo que podemos en cuanto a drones.
Ya estamos entrenando a nuestros soldados y cada día mejoraremos nuestros esfuerzos para ser mejores en el tema de los drones, porque esto es parte del futuro, parte de la guerra del futuro y en realidad ya es el presente. Ucrania está aumentando rápidamente su propia producción de armamento y drones. Uno de los logros más notables es el desarrollo de sus propios misiles de crucero Flamingo. Pero Kiev no se queda quieto y ya está abriendo oportunidades para exportar su propia producción militar. Por supuesto, en primer lugar, cubriendo las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La principal dirección de esta cooperación son los países bálticos, Europa del Norte, Alemania y el Reino Unido. Los países europeos y Estados Unidos están interesados en ampliar la cooperación técnico-militar con la parte ucraniana, y es bastante notable la expansión del mercado de ventas. Medios de ataque ucranianos. En primer lugar, los drones. Nadie sabe cuánto tiempo más durará la guerra. Solo hay una cosa clara: la Rusia de Putin nunca logrará sus objetivos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sin duda expulsarán a los invitados no deseados de su tierra natal. Y ahora, el análisis de la situación operativa en la ardiente dirección de Pokrovsk en el frente. Continúan los combates más feroces. En la dirección de Pokrovsk, el enemigo realizó 22 ataques. Los ocupantes intentaron avanzar en las zonas de los asentamientos de Rodinska, Pokrovsk, Udakna, Fililla y en dirección a los asentamientos de Belitska, Grishina y Novopodgorodnaya. Y además, las fuerzas de defensa de Ucrania, durante la ofensiva en el sur, liberaron 8 localidades y alrededor de 400 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Se puede decir que la contraofensiva en la región de Sekao ha comenzado? Y si es así, ¿cuáles son las perspectivas reales para los defensores ucranianos? ¿Y qué amenaza al ejército enemigo? Todas las respuestas en nuestro siguiente reportaje. Las tropas aerotransportadas de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania han iniciado oficialmente la ofensiva. La declaración correspondiente fue publicada la víspera por el mando de las tropas aerotransportadas. Así, en esencia, el Estado Mayor desmintió los rumores y lo declaró abiertamente. Ucrania avanza hacia adelante. La tarea principal de las unidades es frustrar los planes de los ocupantes de avanzar en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla, así como derrotar al grupo enemigo y expulsarlo más allá de la frontera de Dnipropetrovsk. Realmente podemos decir hoy que la actividad contraatacante de las fuerzas de defensa ucranianas se observa hoy en la dirección de Juliaipole, en la dirección de Stepnohirsk, y no solo allí. No se trata solo del Frente Sur, ni mucho menos. Por eso es evidente que Ucrania está utilizando los recursos, las reservas que tenemos y las oportunidades que se han abierto, incluyendo la introducción de cierto caos como los cortes del propio Starlink. Al mismo tiempo, varios analistas militares señalan que la Federación Rusa poco a poco está recuperando la compostura. En Moscú se decidió trasladar reservas a los lugares donde las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron avances, reservas que se estaban preparando para la ofensiva de primavera. Además, en parte, los ocupantes intentan restablecer una comunicación fiable en el frente. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de las dos medidas ha dado resultados significativos. Hay varias razones principales para el éxito de los ataques ucranianos. Entre ellas están la desconexión de Starlink, que provocó la pérdida de una comunicación estable entre los militares rusos, y el agotamiento general de las tropas de Putin en este sector del frente tras prolongados ataques continuos. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania también aprovecharon las condiciones meteorológicas, el mismo tipo de niebla que antes en varias ocasiones había jugado a favor de los militares rusos. Otro factor crucial en el éxito de Ucrania fue el entrenamiento de tropas rusas al otro lado de la línea del frente, o más bien, su casi completa ausencia. Bien. Te lo diré directamente, el 80% de estas son tropas sin entrenamiento. Estos son los que recogieron en varios pueblos, bajo diferentes pretextos: inmovilización, reclutamiento, presión. Así que en consecuencia los lanzan al combate. Cabe señalar también las conversaciones sobre la liberación por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La liberación de cientos de kilómetros cuadrados de Ucrania también ha sido confirmada oficialmente por los militares. Así, el portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur, Vladislav Voloshin, informó que ya se han liberado más de 300 kilómetros cuadrados, y el avance de nuestros combatientes continúa.
Las fuerzas ucranianas están contraatacando en un amplio frente, aproximadamente desde Barbarovka hasta Ternovadovo, a unos 30 kilómetros. Si en toda esa extensión se limpia el territorio de los militares rusos que se han infiltrado, entonces justamente se obtendrá lo siguiente: 300 kilómetros cuadrados. En el mando señalan que la información sobre el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania se comunica con retraso para no poner en peligro las operaciones, como ya ha ocurrido en el pasado. Pero incluso lo que ya se ha comunicado públicamente permite hacer pronósticos cautelosos de que los éxitos de las fuerzas de defensa ayudarán a frustrar la gran ofensiva de primavera de Putin. Sobre esto se puede decir que Ucrania, y nuevamente no me adelanto porque la seguridad de la operación militar que se está llevando a cabo hoy, Ucrania ha logrado, en mi opinión, al menos introducir correcciones en la realización de la operación ofensiva ruso-zaporosiana en Orihiv. Y aquí realmente hay 3 puntos. Como ya se señaló anteriormente, excelentes resultados, al igual que las unidades de asalto avanzando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, también los muestran las fuerzas de sistemas no tripulados, aumentando constantemente las pérdidas del enemigo. Y el hecho de que los ocupantes se vean obligados a retirarse, de paso, también ha desmentido otro mito de la Federación Rusa. Las personas en ella, después de todo, tienden a acabarse. Si los tuviera, ya habría lanzado otros 500,000 que no tiene en todas las direcciones. Y hace tiempo ya habría entrado en Pokrovsk y ya habría entrado en Guliái-Pole y habría avanzado en Zaporilla. Pero eso no ha sucedido. Es decir, no es que esté limitando los recursos o los esté escondiendo en algún lugar. Como muchos piensan, porque es así, simplemente no los tiene. De verdad, están listos. Por cierto, el comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, también confirmó en una entrevista con Le Monde que la guerra en Ucrania ha salido del punto muerto. Según la información del Estado Mayor, el frente ha comenzado a moverse en sentido contrario, y en los últimos días, en las direcciones de Guliái-Pole y Alexandrovka, se producen hasta medio centenar de enfrentamientos diarios. Y ahora nos trasladamos a la dirección de Kostiantynivka en el frente. Aquí también el enemigo se está volviendo más feroz. En la dirección de Kostiantynivka, los ocupantes atacaron hoy 13 veces. Asaltaron las posiciones de nuestros defensores cerca de Plescheyevka, Sofiyivka y en dirección a Ilinivka, Kostiantynivka y Stepanivka. Un enfrentamiento sigue en curso hasta ahora. De hecho, exactamente hace 4 años Rusia comenzó la invasión a gran escala de Ucrania. ¿Y qué ha logrado Putin en todo este tiempo? Bueno, aparte de que el líder del Kremlin personalmente envió a la muerte y a la mutilación a 1.260.000 de sus compatriotas. Miren nuestro siguiente reportaje y saquen sus propias conclusiones. 2 o 3 semanas y todo debía haber terminado. Como resultado, hoy, 24 de febrero de 2026, se cumplen exactamente 4 años desde el inicio de la invasión a gran escala de las tropas de ocupación del Kremlin en Ucrania. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Esta guerra se ha convertido en la más sangrienta y destructiva en la historia de Rusia y Ucrania desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En 4 años, la Federación Rusa ha perdido a más personas que en todas las guerras y conflictos durante la existencia del país agresor juntos. Y con cada año, el número de rusos muertos y mutilados en Ucrania solo aumenta. Y los territorios capturados por el Kremlin son incomparablemente pequeños en comparación con las pérdidas humanas. A pesar de que en 2025 lograron movilizar y reclutar para el servicio militar a 406,000 personas, sus pérdidas totales, incluyendo muertos y heridos, ascendieron a cerca de 418,000 soldados. El año 2025 fue el primero en toda la guerra en que las pérdidas del ejército ruso superaron el número de nuevos reclutas. Las pérdidas aumentan mientras que la cantidad de territorio capturado solo disminuye. Durante todo el año pasado, el Kremlin capturó menos del 1% del territorio de Ucrania, y solo en el mes incompleto de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya recuperaron más de 300 kilómetros cuadrados. No todo les resulta tan fácil a los rusos. Se enfrentan a una seria resistencia por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. E incluso se encuentran con que las Fuerzas Armadas de Ucrania, a su vez, llevan a cabo acciones ofensivas. Desde febrero de 2022, Rusia logró causar un daño serio a la infraestructura energética de Ucrania.
Este invierno fue el más frío y oscuro para los ucranianos, pero no los quebró. A su vez, Ucrania también lanzó ataques masivos contra instalaciones energéticas rusas. Desde Belgorod hasta Smolensk, los rusos también experimentaron lo que son los apagones. Nos están bombardeando, ¿verdad? ¿Ataque? Y la verdad es que no lo sé. Solo el año pasado, al menos 25 de las 38 mayores instalaciones energéticas de Rusia resultaron dañadas por drones ucranianos. Además, el frío invierno demostró que el sector de la vivienda y los servicios públicos de Rusia está en un estado terrible. Y todo el dinero va solo a la guerra y no a las reparaciones. Monstruosa subinversión en vivienda y servicios comunales. Tenemos una monstruosa falta de inversión en todas las estructuras energéticas. Es decir, de vez en cuando ocurren accidentes en algunas localidades, es en ese momento cuando de repente se descubre que existe, por ejemplo, una central térmica que no ha sido reparada desde la época soviética o algo similar. Para reparar el sector de vivienda y servicios comunales en la infraestructura rusa, se necesitarían invertir alrededor de 10 billones de rublos. Esto es exactamente lo que gastó el Kremlin en financiar la guerra en Ucrania en 2025. Los rusos también empezaron a sentir que eran ellos los que pagaban la guerra en Ucrania, cuando los precios en Rusia empezaron a subir monstruosamente. Bien. Así que amigos, comencemos el nuevo año 2026 por donde empezamos. Así es, desde el salón. Entonces mi marido fue a la tienda. ¿Cuánto crees? ¿Así fue como salió todo? 3.000. Tres cortadoras de césped. ¿Tú? ¿Lo has visto en absoluto? En la región ahora, incluso chocolate. Ocultan estos casos. Los precios se dispararon a 139 rublos. La gente tiene que robar. A finales de septiembre del año pasado, el ministro de Finanzas de la Federación Rusa, Siluanov, explicó el aumento del IVA del 20 al 22% como una medida para combatir la inflación. Bueno, y después de la introducción del nuevo IVA, declaró directamente: todos los rusos deben pagar por la guerra en Ucrania. Necesitamos gastos adicionales en defensa y seguridad. Hoy en día, esto es lo principal, la tarea principal de nuestro país. Y para asegurar los recursos necesarios, sí, también cambiamos el impuesto al valor agregado. Se necesitarán al menos 2 o 3 años para recuperar los años perdidos que simplemente se sacaron del sector civil, todos los recursos. Una vez más, tanques, la gente no compra, misiles, la gente no compra. Y es precisamente esto lo que se produce. Naturalmente los precios suben para lo que no se produce. Sanciones internacionales y la prohibición de vender hidrocarburos, ataques a la industria de refinación de petróleo, déficit presupuestario, aumento de precios, enormes pérdidas de la población masculina, así como el aumento del bandolerismo por parte de los llamados héroes que regresan de la operación militar especial. Esta no es ni de lejos la lista completa de problemas que Rusia ha recibido al atacar a Ucrania. En respuesta, desde 2014, Rusia ha ocupado menos del 20% del territorio de Ucrania, convirtiéndose en un paria mundial. Y ahora el análisis de la situación operativa en la dirección de Alexandrovka en el frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En la dirección de Alexandrovka, las unidades ucranianas detuvieron 6 ataques de los ocupantes en las zonas de los asentamientos: Stepovoye, Kalinovskoye, Ternovoye y en dirección a la nueva Zaporilla. Las zonas de los asentamientos de Pokrovskoe y Prosianoe fueron objeto de un ataque aéreo, un avance en la construcción de misiles. Ingenieros ucranianos han creado un misil balístico y ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania no necesitan obtener permisos externos para usar este armamento en territorio ruso. Una situación similar ocurre con el misil Flamingo, que demuestra su máxima eficacia al destruir objetivos en la retaguardia enemiga. Por cierto, ingenieros británicos también se han sumado al proceso. Rusia, prepárate. Aquí están los detalles. El misil ucraniano, que hoy en día no solo temen nuestros enemigos, sino que, gracias a su precisión y bajo costo de producción, incluso preocupa a los socios de Kiev.
En febrero de 2022 pedimos a los socios occidentales que cerraran el espacio aéreo sobre Ucrania. Pero en febrero de 2026 es Europa la que pide a Ucrania compartir su experiencia única. ¿Cómo lograrlo por cuenta propia? Es una tecnología muy sencilla. Aquí no se necesita nada complicado. Hay muchos libros escritos sobre esto, donde todo está explicado. Cómo se hace, qué tiene de complicado. Como resultó ser, las tecnologías modernas de defensa antiaérea estadounidenses y europeas tienen una gran desventaja. Su costo, aunque tecnológicamente el armamento occidental no tiene igual, considerando las realidades actuales del combate, la OTAN solo podrá defenderse de los misiles y drones enemigos durante unos pocos días. Occidente simplemente no tiene recursos para más, porque cada uno de esos misiles cuesta decenas o incluso cientos de veces más que los drones que derriban. Actualmente, interceptar un Iskander cuesta más de $6 millones. Y aquí es donde Ucrania acude en ayuda de Occidente con su misil único Flamingo. Nosotros queremos reducir ese costo a 1 millón o 1,5 millones para que la interceptación de un Iskander, con la ayuda del misil FP9, con la ayuda del misil FP7. El Flamingo ucraniano ya está demostrando una eficacia y precisión sin precedentes. Al atacar objetivos estratégicos en Rusia, este misil, creado en un tiempo récord, se ha convertido en otro dolor de cabeza para Putin y sus generales. Como el desarrollo es completamente nacional, las Fuerzas Armadas de Ucrania no necesitan ningún permiso. Pueden lanzar el Flamingo donde quieran y donde sea necesario. El único problema con el que tienen que lidiar nuestros desarrolladores es la escalabilidad. Por ahora no se logra producir la cantidad suficiente de misiles al mes para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es un arma estratégica. Lamentablemente, hoy en día no se puede ni comprar ni lanzar armas estratégicas como si fueran pan caliente. No en la misma cantidad que ocurre con los FPV, para que el efecto sea visible para todos y llegue a cada hogar, pero según las misiones que se han realizado hasta ahora, vemos que cumple completamente con las tareas que le hemos asignado. Mientras no haya suficientes misiles nacionales para alcanzar todos los objetivos en el territorio de la Federación Rusa, nuestros socios occidentales también tienen que ayudarnos con esto. Así, el Reino Unido está desarrollando un nuevo misil balístico de ataque profundo para Ucrania. Podemos afirmar que se trata en primer lugar de un misil que puede ser rápidamente escalado y es un medio relativamente económico, ya que el gobierno del Reino Unido precisamente enfatiza que debe ser un recurso que sea rentable, es decir, que responda a las exigencias del momento, dado que vemos que las Fuerzas Armadas necesitan muchos de estos medios. Y no puede costar demasiado caro. Como resultado, en el marco del proyecto Nightfall, el Reino Unido anunció un concurso para el desarrollo acelerado de misiles balísticos, destinados a operaciones de combate en condiciones de alta amenaza y fuertes interferencias electromagnéticas. El moderno misil británico podrá lanzarse desde diversas plataformas, realizar una serie de disparos y abandonar la posición en cuestión de minutos. El sistema estará equipado con una ojiva altamente explosiva de 200 kilogramos. Se distinguirá por su alta precisión y un alcance de hasta 500 millar kilómetros. 500 kilómetros. Esto cubre completamente todo el territorio temporalmente ocupado de Ucrania. Además, cubre una parte significativa del territorio europeo de la Federación Rusa. Y a esa profundidad, el enemigo ubica tanto sus cuarteles generales de los niveles superiores, es decir, desde brigadas hasta el nivel de división, así como también el nivel de ejército y grupo de tropas. Además, son centros logísticos bastante importantes. Es decir, son lugares de concentración de combustibles y lubricantes, así como de depósitos de municiones.
En conjunto con el Flamingo ucraniano, el misil británico puede reducir significativamente el deseo del Kremlin y del propio Putin de continuar con su movimiento. En lugar de ataques con misiles contra ciudades ucranianas pacíficas, al del búnker solo le quedará defenderse interminablemente de los misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La cantidad e intensidad del trabajo de nuestras fuerzas de seguridad que utilizan drones de ataque incluso contra objetivos estratégicos agotan las fuerzas de defensa antiaérea del enemigo. Y la combinación con el uso de armamento balístico y drones de ataque puede asestar ya un golpe selectivo a aquellos objetivos que sean críticamente importantes para el enemigo. Y después solo empeorará, al menos para el Kremlin. Los desarrolladores ucranianos prometen que para finales de este año alcanzarán los volúmenes necesarios de suministro de misiles balísticos para las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras paralelamente crean cada vez más tipos de armamento avanzado. En un año esto será balística, en 2 o 3 será la creación de un escudo antimisiles de defensa aérea sobre toda Europa. Y ahora, el análisis de la situación en la dirección de Orejov del frente. Seamos sinceros, este es otro objetivo sagrado para Putin y toda su camarilla. En consecuencia, aquí la situación también está al límite. En la dirección de Orejov, el enemigo atacó 2 veces las posiciones de nuestros defensores en las zonas de Primorsky y Stepnoye. Las zonas de los asentamientos de Tabricheskoye, Kamishevaja y Veselianka fueron atacadas por un bombardeo aéreo con bombas guiadas. El Kremlin está preparando una nueva ola de movilización. Esta vez, planean enviar por la fuerza al frente a 2 millones de reservistas rusos. ¿Hasta qué punto es esto realmente posible? ¿Y será capaz esta nueva carne de cañón de Putin cambiar la situación en el campo de batalla? Vamos a analizarlo juntos. Los rusos vuelven a hacer las maletas, asaltan las fronteras y huyen masivamente de Arefia. Y todo porque, al parecer, Putin se ha atrevido a lanzar una nueva ola de movilización seguida de mogilización. Esto se hará y se hará rápido. Según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, el dictador ruso ya está creando las condiciones informativas para restablecer el reclutamiento limitado y escalonado de reservistas. De este modo, la Federación Rusa intenta compensar las enormes pérdidas en el frente. Nosotros no nos consideramos responsables de la muerte de personas. En total, en Rusia existen 3 categorías de personas sujetas a reclutamiento. En primer lugar, se trata de hombres de entre 18 y 30 años. Por mucho que lo quiera el Kremlin, no pueden ser enviados oficialmente a zonas de combate. Todavía hay ciudadanos en Occidente, aquellos que han cumplido su condena, pero para convocarlos es necesario un decreto presidencial sobre la siguiente etapa de movilización parcial, algo que el búnker, temiendo la ira pública, no aceptará. Y... Quiero pedirte disculpas. Pero también hay una tercera categoría de reclutas en la Federación Rusa, los reservistas. Son estas tropas las que el Kremlin planea movilizar al frente para tapar los agujeros en sus defensas. Y entonces el Kremlin se acordó de esos mismos reservistas. Me llamó la atención mientras me comunicaba con una audiencia militar. En 2015, Putin crea la llamada Reserva de Movilización. Actualmente, su número asciende a 2 millones de personas. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que han cumplido el servicio militar y tienen las llamadas especialidades militares registradas. Después del servicio militar obligatorio, a estos especialistas se les invitaba a la reserva, donde se les prometía una asignación mensual y supuestamente no se les pedía nada a cambio, pero eso era solo supuestamente. Por esto les pagan algo de dinero. Antes era una cantidad pequeña, ahora prometen aumentar estos pagos. A cambio, los reservistas asumen la obligación de participar en ejercicios militares regulares y mejorar su preparación para el combate. Los sedujeron. Ahora, el presidente, en otoño del año pasado y en diciembre, firmó una serie de decretos cuyo sentido es que a estos reservistas, es decir, a las personas incluidas en la reserva de movilización, se les puede enviar a los llamados entrenamientos especiales.
Pero para el año 2026, mediante maniobras no muy complicadas en la Duma estatal rusa, el concepto de entrenamientos especiales se diluyó tanto que de los reservistas que alguna vez firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, 2 millones de rusos fueron reclasificados como tropas de asalto. Lo enviarán no para custodiar esta base, el depósito de petróleo en las grandes esclusas o allí en otro lugar, sino podrían enviarte al frente. Por una razón muy sencilla, una persona que acaba en el ejército prácticamente no tiene derechos. Lo que la dirección quiera, lo harán. La dirección, como sabemos, solo quiere una cosa: cada vez más y más partidas de carne de cañón al frente. ¿Pueden enviar a los reservistas al frente? Pueden. ¿Pueden usarlos para reemplazar a quienes están en puestos de retaguardia? Sí, pueden. En principio, los reservistas son una especie de recurso que se puede utilizar en muchos casos. No es necesario enviarlos directamente al frente. Pueden utilizarse para crear tensión constante, por ejemplo, en las fronteras occidentales, mediante la realización de algún tipo de ejercicios. Al mismo tiempo, como destacan los analistas, los preparativos para un reclutamiento limitado indican una escasez de nuevos voluntarios. Y entonces Putin asume un riesgo y toma una decisión impopular. Y esto, según tengo entendido, es una especie de experimento. Un experimento para entender cómo reaccionarán las personas que forman parte de esta reserva de movilización, cómo reaccionará la opinión pública y así sucesivamente. Pero independientemente de cómo reaccione la sociedad, por ahora no se habla de una movilización general en Rusia. Según los expertos, es poco probable que el Kremlin se atreva a iniciar una nueva ola de movilización, al menos en un futuro cercano. La anterior, iniciada en 2022, generó demasiado descontento. Sin embargo, por si acaso, los hombres ya han comenzado a abandonar Rusia en masa. Eso es todo por hoy, pero muy pronto en el programa Front News habrá nuevos y exclusivos materiales de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Les habló Vladimir Timoshenko. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.